Hoy voy a mis compañeros las guerras mundiales y el impacto en el Perú y en Latinoamérica. Para empezar, vamos a comenzar con la introducción. Hola, bienvenidos. Hoy quiero compartir con ustedes un recorrido por la historia para mostrar cómo las guerras mundiales no solo cambiaron el mundo, sino también transformaron la realidad política, económica y social en América Latina y especialmente en el Perú. Cuando pienso en este tema me doy cuenta que para entenderlo bien lo que pasó, es importante saber qué significa el imperialismo y el neoimperialismo. El imperialismo tradicional fue una gran expansión política y militar de las potencias europeas en el siglo XIX, cuando tomaron territorios y recursos directamente mediante colonias. Pero después de las guerras, las cosas cambiaron y apareció el neoimperialismo, que no busca controlar tierras, sino dominar económicamente, financieramente y tecnológicamente a través de potencias y empresas transnacionales. Para, siguiente, para explicar mejor voy a citar un libro. Aunque ya no estamos bajo un imperialismo colonial formal, todavía persisten formas de dominación y dependencia económicas, culturales y simbólicas, derivados del colonialismo. Esta relación de poder se refleja en la desigualdad, el racismo estructural y la subordinación de las culturas indígenas frente a la cultura dominante. Quijaro, 1980. Mi interés en el Perú es porque aquí se ve muy bien cómo es el camino de la independencia formal, se mezcló con una dependencia estructural hacia el poder global durante el siglo XX. Gracias, vamos a pasar con el contexto histórico. Bueno, con el punto 2 es el contexto histórico, ¿no? Para situarnos, la Primera Guerra Mundial fue un enfrentamiento entre dos bloques, la Triple Entente por un lado y las potencias centrales por el otro. Este conflicto significó el fin de grandes imperios coloniales y el ascenso de Estados Unidos como la nueva potencia económica. Recordemos que durante esa guerra, las industrias europeas se enfocaban en crear armas, lo que dejó a América Latina con escasez de productos manufacturados. Pero al mismo tiempo aumentó la demanda de materias primas, como minerales o algodón, productos que exportaba Perú. Por ejemplo, Perú empezó a exportar mucho más a Estados Unidos, que reemplazó al Reino Unido como principal socio comercial. Entre las guerras, se firmó el Tratado de Versalles y vimos cómo Alemania quedó debilitada. Y con eso empezaron a surgir regímenes autoritarios. La crisis de 1929, o también como podemos llamarlo el crack del 29, golpeó fuerte a América Latina, donde muchas economías dependían solo de exportar productos, y esto obligó a buscar nuevas formas de desarrollarse. Luego, la Segunda Guerra Mundial opuso a los aliados contra el eje. Este conflicto afirmó a Estados Unidos y a la Unión Soviética como superpotencias, marcando el inicio de la Guerra Fría y un mundo con dos grandes bloques. También fue una época de avances tecnológicos enormes que influyeron en la forma en que se hacía la guerra y la producción en general. Siguiendo con el punto 3, gracias. Bueno, siguiendo con el punto 3, vamos a hablar sobre la transición del imperialismo al neoimperialismo, ¿no? Después de 1945, el mundo cambió para siempre. Los imperios europeos desaparecieron a nuevas naciones logrando su independencia política en Asia y en África. Pero al observar bien, la independencia no fue sinónimo de libertad económica. Las economías en los antiguos territorios coloniales seguían dependiendo de exportar materiales primas y tenían pues grandes deudas con centros financieros en Estados Unidos. Por otro lado, la política mundial se dividió entre bloques. Capitalistas liderados por Estados Unidos y socialistas liderados por Unión Soviética, ¿no? Lo que a mí me parece muy importante es cómo el discurso de autodeterminación convive con la existencia de organismos como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial, pues que ayudan a la reconstrucción, pero a la vez reforzaban pues nuevas formas de dominación económica y pues financiera basada en deudas y subdiciendo en comercial, ¿no? Vamos a dar con el cuarto punto.
Como el cuarto punto está el impacto en Latinoamérica y Perú. En América Latina, esas guerras provocaron cambios muy profundos. Durante la Primera Guerra Mundial, por ejemplo, Europa dejó de exportar muchos productos y eso impulsó la creación de fábricas locales para suplir lo que antes se importaba. En la Segunda Guerra Mundial, la mayoría de los países latinoamericanos apoyaron a los aliados y Estados Unidos lanzó lo que es la llamada política del buen vecino, buscando asegurar el acceso a materias primas y estabilidad regional. También se implementó lo que es la política de sustitución de importaciones para reducir la dependencia extranjera, impulsada por naciones como Argentina o Brasil, aunque esta industrialización tenía sus límites, porque aún dependemos del capital extranjero y de la exportación. En Perú este escenario fue claro durante los gobiernos de Benavides y Prado. La guerra aumentó la exportación de minerales hacia los aliados y el país firmó convenios con Estados Unidos para suministrar materiales estratégicos a cambio de apoyo financiero y técnico. Como resultado, Perú tuvo ingresos importantes, pero esa riqueza se concentró en pocas manos y eso motivó una mayor conflictividad social y laboral. También marcó un periodo en que la influencia estadounidense empezó a ser decisiva en la política económica peruana, situación que luego impactaría también en reformas agrarias y políticas de desarrollo, que intentaban modernizar el país sin romper con el sistema capitalista internacional. Gracias. Bueno, ahora vamos con el punto de definición de relaciones internacionales y dinámicas locales. Bueno, después de la guerra, el sistema global se reestructuró y buscó un nuevo equilibrio político y también económico. En este proceso, América Latina pasó a integrarse dentro de un entramado de nuevas redes de dependencia, tanto económica y comercial. Y bueno, las grandes corporaciones, tanto estadounidenses y europeas, comenzaron a ejercer un control creciente sobre sectores estratégicos. En este caso está la minería, el petróleo, la agricultura y la banca, consolidando su influencia en la región. Al mismo tiempo, se impulsaron mecanismos de cooperación regional, entre ellos la CEPAL, que promovió la idea de una industrialización planificada y orientada al desarrollo interno de los países latinoamericanos, más que nada. Y bueno, en el caso de Perú, este contexto global derivó en una modernización de carácter dependiente. Las políticas nacionales y las estratégicas, tanto económicas y sociales, debían ajustarse a las normas y exigencias de un nuevo orden mundial, marcado por la hegemonía de las superpotencias y la intervención de organismos internacionales en este caso. Y bueno, como conclusión crítica para nosotros, las dos guerras mundiales representaron mucho más que simples enfrentamientos bélicos entre naciones. Constituyeron verdaderos puntos de inflexión, un antes y un después en la historia de la humanidad, momentos en los que se redefinió el poder mundial y se establecieron nuevas jerarquías políticas, económicas y sociales. Y bueno, en el caso de Perú y de América Latina en general, estos procesos no solo abrieron ciertas oportunidades para la modernización y el avance industrial, sino que asimismo consolidaron nuevas formas de dependencia que con el paso del tiempo se transformaron en expresiones más sutiles del imperialismo económico y financiero. Y bueno, por eso nosotros nos preguntamos con mente crítica, ¿hasta qué punto hemos logrado liberarnos realmente de aquella herencia de dependencia estructural? ¿O será que en lugar de romper con ella, simplemente hemos cambiado de apariencia para continuar subordinados a los mismos poderes globales que moldearon nuestro destino desde aquel entonces? Y bueno, eso es todo.